Voy a hacer una presentación en el marco del tiempo establecido, con la... Pero tengo que decir algo antes. Esto de hablar de pensiones, la verdad es que uno podría estar hablando mucho tiempo, ¿no? Hay distintas maneras de enfocar el problema, o el tema, y bueno, dadas las restricciones de tiempo, yo he hecho una selección que naturalmente, si es que existe la posibilidad de discutir otros aspectos que sean también de interés, por supuesto que lo podemos hacer. Bien, pasemos entonces a la segunda diapositiva. Mi presentación tiene cuatro puntos principales. Se me ha pedido entonces hablar sobre el tema de las pensiones. Bueno, antes de entrar en los temas específicos, me parece que el tema de la seguridad de los ingresos en la vejez, o sea, el tema fundamental de los sistemas de pensiones, es un objetivo principal, ¿no es cierto?, de bienestar que las sociedades modernas buscan alcanzar. Hay que considerar que solo una pequeña fracción de la población mundial tiene la capacidad de generar esa seguridad de los ingresos por sí mismo, con sus propios recursos. Así, entonces, los sistemas de protección social, por lo tanto, de los adultos mayores, adquieren un rol clave. Y en ese contexto, los sistemas públicos de pensiones se han convertido entonces en una base de seguridad de los ingresos de los adultos mayores, junto con otros servicios, como la disponibilidad, accesibilidad y el costo de los servicios sociales en materia de salud, vivienda y cuidados de larga duración. A mí me parece que ese es son como los tres conceptos que me interesaba destacar antes de entrar en las cuestiones más técnicas. Bien, vamos viendo entonces, por favor, la siguiente, aquí. Vamos viendo entonces algo del panorama mundial y regional. Con información de OIT 2019, en esta lámina se presenta, yo diría, la diversidad de regímenes que existen, ¿no?, en el mundo, por lo menos en 192 países. Regímenes de pensiones de vejez que proporcionan prestaciones monetarias periódicas. Entonces aquí lo que tenemos es una primera distinción entre regímenes contributivos y regímenes no contributivos, aludiendo en los primeros a que estos se financian, ¿no es cierto?, con contribuciones, con aportes periódicos de los asegurados. Y los regímenes no contributivos son aquellos cuyo financiamiento, ¿no es cierto?, proviene de rentas generales. Como ustedes pueden apreciar, en las últimas tres columnas aparecen combinaciones de regímenes contributivos con no contributivos. Y eso es lo que predomina. 186 de los 192 países otorgan estas prestaciones monetarias periódicas con al menos uno de estos regímenes y básicamente con una combinación de ambos, ¿cierto? Ese ya nos da una primera aproximación a cómo están constituidos estos regímenes. O sea, la fuente de financiamiento sí que es importante siempre en los sistemas de seguridad social, y lo que estamos viendo aquí es que las fuentes de financiamiento provienen de los propios asegurados, así como también de los fondos generales de la nación. Esta última, en el caso de los regímenes no contributivos, hay una predominancia importante en 102 de los 192 países. Esta distinción es importante porque hemos estado en las últimas décadas, ¿no?, desde el año 80, desde 1980 en adelante, con una serie de reformas. Primero predominaron los esquemas de seguro social, que también tenían sus ventajas y sus insuficiencias. Y a partir de los 80, ¿no es cierto?, vino toda una ola privatizadora donde se incorporó una administración distinta, ¿no?, sobre la base ya no de un fondo común, sino que a partir de un modelo de capitalización individual, o sea, del ahorro personal. De tal manera que los fondos que iban a financiar la vejez dependían de lo bien o mal que le fuera a uno en la vida, en la medida que
los esquemas de capitalización individual funcionan básicamente con los aportes que las personas hacen en su vida activa. Entonces, a los que le va muy bien pueden ahorrar mucho, a los que le va regular pueden ahorrar menos, y a los que le va mal pueden ahorrar muy poco. No obstante, si uno tiene la mirada más global, lo que uno puede observar es que lo que predomina es una combinación de regímenes. La siguiente, por favor. En este gráfico, lo que se muestra es el cambio entre el 2000 y el 2016. En materia de una de las variables más importantes, o bueno, una de las 3 o 4 variables más importantes para tener una visión y evaluar cómo funcionan los sistemas de pensión. Esto es a nivel mundial. Y entonces, lo que tenemos en el eje horizontal es la población en edad legal de jubilación que percibía una pensión en el año 2000 y en el eje vertical en el año 2016. O sea, todos aquellos países que están sobre la diagonal nos muestran que han aumentado su cobertura. Y en consecuencia, los que están bajo la diagonal han disminuido la cobertura en ese periodo. Lo que podemos ver es que el cambio en esos años ha sido positivo, puesto que se entiende que un aumento de cobertura implica asegurar un mayor bienestar para los adultos mayores en la vejez, ¿cierto? Y entonces lo que ha predominado, y esta tendencia, por lo menos incluso después del 2016 hasta el 2019 al menos, ha sido la tendencia. De tal manera que tenemos países en que es posible advertir, no sé si les queda muy claro en la pantalla, donde tenemos países de la región como Argentina, Uruguay, Chile, que están por sobre la diagonal, junto con Costa Rica, Ecuador, Colombia, en fin, y tenemos un pequeño aumento en República Dominicana, y ahí está destacado en el caso de Guatemala, que hay una pequeña disminución. ¿Okay? Entonces tenemos distintas situaciones, la heterogeneidad de casos es lo que predomina. Fíjense que en el caso de, por ejemplo, hacia arriba de la diagonal, ahí tenemos a Brasil con una caída en la cobertura, para hablar de los países de la región, junto con otros como Islandia, Armenia, en fin. Entonces, la tendencia ha sido a un incremento de la cobertura. Hay una tendencia clara, pero, ¿no es cierto?, hay cambios importantes a nivel de los países y de las regiones. La siguiente, por favor. Bueno, considerando el tema de la cobertura como una dimensión relevante para analizar el estado de la situación de la protección en la vejez, aquí tenemos datos también de la OIT, que nos muestran una relación muy interesante, por lo menos a mi juicio, donde relacionan algunas características, ¿no es cierto?, de la cobertura de pensiones con el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es un fenómeno que está presente en la gran mayoría de los países de la región, y aquí se hace una clasificación de ese proceso. Entonces hay un proceso incipiente, un proceso moderado, moderado avanzado, avanzado y muy avanzado. En el muy avanzado está Uruguay, y no se alcanza a ver el último, pero bueno. Y en el caso de Guatemala aparece un proceso incipiente a las más adultas. Por lo tanto, Desde Guatemala se puede hacer algo para frente a estos sistemas, porque justamente se trata de otorgar protección
¿no? Porque precisamente se trata de otorgar protección a una población que va creciendo en el tiempo, ¿no? En algún momento ese proceso se va a detener, pero por ahora esa es la tendencia. Unos países, ¿no es cierto?, han tenido una velocidad mayor en el envejecimiento que otros, pero hay una tendencia ahí que se hace común. Y lo que uno puede ver primero es que se trata, cuando uno ve, por ejemplo, la cobertura de pensiones de los adultos mayores en función de las etapas de crecimiento, ¿cierto? Ve que a medida que el proceso de envejecimiento aumenta o es más acelerado, relativos del resto de... ¿ya? Hay excepciones, ¿no? Siempre es más heterogénea, ¿no es cierto?, que las clasificaciones que uno pueda desarrollar. Pero ahí hay una tendencia. Y el otro aspecto que interesa destacar, el tipo de sistema de pensiones. ¿Cierto? Lo que predomina, tenemos sistemas públicos. Hay algunos sistemas privados, sin duda, y también hay unos mixtos, donde por un lado está el privado y el público. El tema aquí, hay otras variables que muestran otras dimensiones, o que intentan establecer o sugerir una relación entre la etapa de envejecimiento, ingreso de los países, así como la suficiencia o opciones según sexo. Lo que es posible apreciar primero es que hay heterogeneidad en los montos de las pensiones, ¿cierto? No hay una fórmula única que utilicen los países. Esto también es bien interesante, puesto que la experiencia comparada nos puede también ayudar eventualmente en procesos de reformas o de cambios paramétricos. El monto de las pensiones típicamente sigue siendo más alto entre los hombres y que las mujeres. Y esta diferencia, esta brecha, se exacerba cuando se trata de sistemas basados, por ejemplo, en la capitalización individual, puesto que en un esquema de capitalización individual, las diferencias de inserción y de éxito, o no, en el mercado de trabajo, se reflejan en el monto de las pensiones, ¿cierto? A mayor éxito, mayor ahorro; a menor éxito, menor ahorro, y por lo tanto, con las consecuencias ya sabidas sobre el monto de las pensiones. En la medida que existan sistemas más extremos, digamos, de capitalización individual, no solo la capacidad de ahorro está determinada por lo bien que le vaya a las personas en la vida, sino que también una vez que salen de la fuerza de trabajo, ¿no? De tal manera que ahí tenemos situaciones distintas. En general, lo que vemos es una heterogeneidad, pero hay algunas regularidades. Entonces, la discusión o el diálogo que ustedes están proponiendo, yo creo que tiene que considerar también estas características, es decir, un contexto en el que nos encontramos y en el cual hay un proceso en marcha de envejecimiento de la población, lo cual, si ya teníamos problemas, esto sin duda que los aumenta. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a mostrar algunos gráficos, voy a pasar rápido, siguiendo con el tema de las insuficiencias. En primer lugar, esta es información de OIT del 2018, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha observado? Normalmente se hace la comparación entre el 2015 y el 2005 y 2015, ¿ya? Para ver qué es lo que ha ocurrido en materia de cobertura, y lo que uno observa es que efectivamente hay un incremento en la cobertura en la mayoría de prácticamente en todos los países, ¿ya? O sea, ha habido esfuerzos y se han reflejado en que una mayor proporción de la población en edad adulta, ¿no es cierto?, cuenta con una pensión. En todo caso, este indicador es más bien es la relación entre cotizantes, quienes están aportando a un sistema público, privado o mixto, respecto del total de los ocupados. Entonces tenemos países como Uruguay, Costa Rica, que están, ¿no es cierto?, al comienzo,
y ahí tenemos las más altas tasas de cobertura, considerando ese indicador. Y de ahí, ¿no es cierto?, esa situación va bajando. Por lo tanto, lo que tenemos que en promedio en la región, estamos más bien más cerca del 40, al 45% como promedio. ¿Ya? O sea, menos de la mitad, o en el mejor de los casos, la mitad de los cotizantes va a tener asegurada una pensión contributiva. Eso es lo que está diciendo. El segundo gráfico nos muestra la situación por regiones. Entonces tenemos Centroamérica, países andinos, Cono Sur. Para el mismo periodo, lo que vemos es que efectivamente hay aumento de la cobertura, pero estos se han concentrado principalmente en los países del Cono Sur. ¿Okay? Entonces ahí, bueno, ese es todo, daría para otra sesión, de analizar cuáles son las causas de aquello, ¿ya? ¿Por qué las velocidades distintas? Pero lo que vemos es que hay incrementos, pero los incrementos también son distintos. Por otra parte, si bien ese aumento de la cobertura es una buena noticia, las brechas, hay brechas importantes. Los trabajadores asalariados del sector público suelen tener las mayores tasas de cobertura. O sea, ellos prácticamente, salvo regímenes distintos al del estatuto administrativo, al régimen público, ellos normalmente están cubiertos. De tal manera que ahí hay un segmento de la población que tiene una ventaja respecto del resto. Y si lo comparamos con los asalariados privados, por ejemplo. Y entre los asalariados privados, en el cuarto gráfico, ahí uno puede ver, por ejemplo, la gran diferencia que entre ser asalariado y entre ser trabajador por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia constituyen, así como los trabajadores domésticos remunerados, constituyen aquellos grupos de difícil cobertura. Este punto es muy importante, a mi juicio, porque muestra un trasfondo de un mercado de trabajo con una característica común en nuestros países, una alta informalidad. O sea, inexistencia de contratos, ausencia de cobertura frente a los distintos riesgos durante la vida laboral, y lo que deriva finalmente en una desprotección o una protección muy leve cuando las personas tienen que retirarse de la fuerza de trabajo. Bueno, por otra parte, precisamente por eso, hay muchas personas que estando en edad adulta, fuera de la edad legal de pensionarse, tienen que seguir trabajando. Esta alta desigualdad que genera en el funcionamiento o la inserción laboral, ¿no es cierto?, en los mercados de trabajo con alta informalidad, se va a reflejar, a menos que exista un sistema distinto, ¿ya?, también en una alta desigualdad en materia de protección en la vejez. El último gráfico, además, nos muestra algo que yo creo que ya más de alguien lo intuía, que la cobertura tiene una relación directa con los niveles de ingreso. Es decir, a mayor nivel de ingreso, los trabajadores que tienen mayor nivel de ingreso tienen una mayor cobertura. Y en contraposición, los que tienen menos no la tienen. Entonces, si además vemos que hay desigualdades importantes en los ingresos, esa misma desigualdad también se va a traducir en una desigualdad después de la vida laboral. La siguiente, por favor. Siguiendo ahora, incorporando ahora el tema de la suficiencia, es decir, ¿cuál es el monto? ¿Cuán relevante es el monto de las pensiones en la región? Ya. Lo que vemos ahí es la distribución de hombres de 65 años y más, y de mujeres 65 años y más. Y entonces, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en las barras naranjas, de la composición de sus ingresos, en los primeros países, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, también Costa Rica, y el promedio de América Latina, para los hombres de 65 años y más, la pensión es la principal fuente de ingreso. ¿Okay? Pero esa relación va cambiando a medida que nos vamos trasladando hacia otros países,
Los primeros países son los que tienen, acuérdense que tenían la mayor cobertura contributiva. Y coincide entonces con que la pensión es un componente muy relevante del ingreso total de una persona adulta, definida como mayor de 65 años. Es posible ver que más o menos desde la mitad del primer gráfico hacia la derecha, ¿no es cierto?, van adquiriendo mayor importancia la combinación entre salario y pensión, solo salario, y aquellos que no tienen ni salario ni pensión. O sea, representan en algunos países una proporción importante de esta población que es la población de interés, que es la población que interesa proteger. Y si vemos entre hombres y mujeres, o sea, para las mujeres es peor. Si ya era malo en promedio, para las mujeres es además mucho peor. Por lo tanto, estos datos lo que sugieren es que lo que hay aquí es un tema de suficiencia o de insuficiencia de los montos de las pensiones. ¿Ya? Entonces tenemos un problema de cobertura y ahora se nos aparece también el problema de la suficiencia. Entonces una proporción de hombres y mujeres que no es menor se ve obligada a trabajar después de los 60 o los 65 años. ¿Ya? Y eso es una evidencia, o sugiere, ¿no?, que estamos en presencia de un problema de suficiencia. Y nuevamente aparece el tema de la desigualdad. La desigualdad se traslada a la seguridad social. Esa desigualdad de inserción laboral, la desigualdad en el acceso a la educación, la desigualdad en el acceso a las oportunidades, en fin, también se ve reflejada, ¿cierto?, en este panorama de la seguridad social cuando lo vemos por nivel de ingresos o lo cruzamos por género, en fin, y por otras variables. La siguiente, por favor. Mario, si puede ir redondeando para presentar las conclusiones, porque queda Ok, un poco... sí, me quedan cuatro láminas ya. Bueno, gracias. Entonces, junto con los temas de cobertura, entonces, el problema de la ampliación de la cobertura aparece como un tema clave. Y un tema clave, complejo, en un contexto de alta informalidad. ¿No es cierto? Tenemos esquemas contributivos y no contributivos, ahí hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo se ha intentado ampliar la cobertura, pasar de esquemas puros contributivos con una combinación de contributivo a no contributivo. El otro es la insuficiencia de las pensiones, lo cual ya había mencionado. Aquí tenemos otra dimensión de crítica, digamos, ¿no? ¿Cómo se ajustan las pensiones cuando hay un contexto de alta inflación? Cuando la base contributiva, es decir, asalariada, va disminuyendo, y además cuando tenemos espacios fiscales cada vez más reducidos. Y finalmente, el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se asegura el financiamiento de pensiones que sabemos que tienen baja cobertura y que sabemos que tienen bajos montos, en un contexto de restricciones fiscales, de envejecimiento poblacional y de agotamiento del bono demográfico? Por lo tanto, aquí es donde uno puede observar distintas experiencias en los países de la región que han buscado realizar cambios paramétricos o reformas estructurales a sus sistemas. La siguiente, por favor. El tercer punto, de los cuatro que quería plantear, es simplemente puntualizar esto de las reformas a la reforma. Y considero la reforma como la privatización de las pensiones que comenzó en el año 80 a partir de la experiencia de Chile. Entre 1980 y 2014, 30 países privatizaron totalmente o parcialmente sus sistemas de pensiones. Y aquí tenemos los casos en América Latina, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, en fin, los que aparecen ahí. Sin embargo, si uno analiza qué ha pasado con esas reformas, bueno, lo que ha pasado es que se han reformado esas reformas. Hasta 2018, varios países habían revertido, ¿cierto?, estos procesos totales o parciales de privatización. Y ahí tenemos Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Bolivia. Sin embargo, hay procesos en curso, hay una discusión en este momento. Este es un tema muy vivo en toda la región. ¿Qué más decirle en el caso de Chile? O sea, este ha sido el tema, y probablemente no vaya a tener una solución como no la tuvo hace 4 años, ni hace 3 años, ni hace 2 años, ni lo va a tener ahora. Aquí tenemos un problema que son los mismos que hayamos señalado, pero exacerbados por la existencia de un sistema exclusivamente, o casi exclusivamente, basado en el ahorro individual. La segunda, por favor. La siguiente, por favor.
¿Por qué? ¿Por qué se han generado estas reformas a la reforma? Han cumplido. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron, se agravaron las desigualdades de género, el riesgo asociado al funcionamiento de los mercados financieros se trasladó a los individuos. O sea, se supone, ¿ya?, que hay un individuo que es racional desde el punto de vista económico, y la verdad es que ese es un supuesto heroico, por decirlo menos. Los costos administrativos se incrementaron, ha habido un costo de transición, de pasar de un sistema de seguro social a un sistema de ahorro individual vía la capitalización, altísimo en términos fiscales. Ya, este es un punto que no siempre se destaca, pero esa transición fue muy costosa. Y finalmente, otro aspecto ya más cualitativo del tema, que son los conflictos de interés entre quien gestiona y quien regula. Ahí los límites nunca han sido lo suficientemente claros. Y eso ha generado, ¿no es cierto?, también graves problemas de legitimidad del sistema. El último punto, por favor. Entonces, los desafíos. Nos enfrentamos a unos mercados de trabajo que presentan las siguientes características. Hay un lento crecimiento económico, salvo los periodos de incremento de los precios internacionales de los commodities. O sea, las economías siguen siendo dependientes de sus materias primas y de cómo evoluciona el mercado mundial. Ya, esta idea de la industrialización, en fin, cada vez se hace más urgente, pero poco se hace en consecuencia. Lento crecimiento, baja generación de empleo. Alta informalidad. La informalidad se redujo, pero después del boom de los commodities se ha incrementado. Alta rotación laboral, salidas desde el empleo al empleo informal, a la inactividad. Eso destruye o distorsiona mucho la trayectoria laboral de las personas. Y finalmente nos viene otra noticia, una nueva, que ahora vienen nuevos empleos atípicos, ¿no es cierto? Todos aquellos empleos que son administrados, gestionados a partir de las nuevas plataformas informáticas. ¿Cuál es el efecto finalmente de esto? Ya independiente de si el sistema es privado, es público, es mixto. La baja densidad de cotizaciones. Las personas, o sea, la base contributiva, es decir, el asalariado típico, en la medida que empieza a perder importancia dentro de la estructura del empleo, implica que todos los sistemas contributivos, ya sea ahorro individual o ahorro colectivo, ¿cierto?, van a ver mermada su base de aportación. Eso significa insuficiencia de ello cotizado o ahorros escasos si se trata de cuentas individuales. Y por último, la siguiente. A mí me parece que hay 4 desafíos a partir de lo que hemos conversado. El primero, se requiere un diseño de una matriz de financiamiento combinada, flexible, que considere recursos provenientes de las personas, con base contributiva, pero también de rentas generales. Entonces, si no existe esa mixtura, si no existe esa combinación, difícilmente vamos a poder aspirar a aumentar la cobertura, a aumentar la suficiencia y además a tener sostenibilidad en el tiempo. Segundo, cada vez se hace más importante y urgente el desarrollo de políticas integradas para generar empleos formales y decentes. En la medida que la base, que es el mercado de trabajo, siga teniendo estos niveles de precariedad, difícilmente vamos a tener buenas noticias en la protección a la vejez. En tercer lugar, hay un ámbito de cambios paramétricos, de cambios administrativos, en fin, en los cuales es posible avanzar. Flexibilizar la afiliación, tratar de incorporar a los grupos típicamente excluidos. O sea, el 5% de los trabajadores independientes en Chile cotiza, el 5%. Sin embargo, tenemos una alta cotización o cobertura de cotizaciones de los trabajadores asalariados. Pero esa diferencia es abismal. Estamos hablando de 80% versus un 5%. Y finalmente, echarle mano, tener la atención debida de cómo regulamos estas nuevas modalidades de empleo no estándar, ¿no? Todas aquellas que han aparecido en función del cambio tecnológico y que no están siendo adecuadamente reguladas a mi juicio, y lo que pueden derivar es una nueva informalidad. Es decir, aquí simplemente puntualizo lo que a mí me parecen los principales desafíos a partir de la mirada de los principales problemas. Espero que contribuya a la discusión. Y vuelvo a agradecer la invitación a participar en este diálogo. Gracias.